Gracias por continuar con nosotros. Está usted en Momentum, esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV, y ya tenemos acá con nosotros a los queridísimos colegas Luis Guillermo Hernández y Alejandro Almazán. Muy buenos días, Luis Guillermo y Alejandro. Buenos días y buenos días al público, por supuesto. Un gusto, muy buenos días, Ernesto, Alejandro y Alberto, que ya en un momento estará por aquí. Sí, pues gracias Luis Guillermo, gracias Alejandro Almazán. Pues Alejandro, pues hay información, hay datos de que se ha recrudecido ahí pues las presiones del gobernador del estado de Jalisco contra algunos periodistas, y no, como usted sabe, es muy común o es común que en distintas entidades de la República Mexicana los gobernadores pues tengan el control de los medios estatales. Y prácticamente cuando decimos el control nos referimos al 100% en lo que toca a medios estatales. Y, y el estado de Jalisco pues no es excepción, y parece ser, Alejandro, que hay alguna actitud de hostilidad por parte del gobernador Enrique Alfaro. Sí, así es. Fíjate que ayer compañeros de MBS Jalisco, encabezados por Víctor Magaña, todos lo conocemos como Vico, y por Fátima Aguilar, dieron a conocer un documento donde, bueno, pues explican, ¿no? Que se les dio de baja, les argumentaron que pues ya no había presupuesto, dijeron, bueno, pues está bien, pero pues a la vez de que les dijeron que ya no había presupuesto, estaban armando otro programa de radio paralelo, ¿no? Es decir, ellos empezaron a investigar, los reporteros, y se dieron cuenta que pues había presiones de Alfaro. Yo he hablado con ellos, me han mostrado algunas de las pruebas. El gobierno de Alfaro ya sacó un comunicado donde dice que ellos pues no han presionado y que respetan a la prensa, ¿no? Pero bueno, pues hay que ir hacia el pasado, ¿no? Alfaro prácticamente desde Tlajomulco, desde que fue alcalde de Tlajomulco, pues se le ha pasado amenazando a reporteros. Ayer veía una entrevista que le hizo un periodista precisamente en Tlajomulco para recordarle su pasado priista a Alfaro, y Alfaro en la llamada le dice que la próxima vez que vuelva a hablar de él o que le invente cosas, le va a romper la madre, ¿no? Y ese es el Alfaro, que yo conozco, el Alfaro que tratan como de maquillar. Los doctores Frankenstein, sus asesores, ¿no? Tratan de maquillar, ¿no? A este Alfaro, pero pues no les da, ¿no? Alfaro, incluso ya como gobernador, pues les ha dicho periodismo basura, periodiquito, ¿no? Los ha insultado, y hay un reducido grupo de periodistas, la mayoría son mujeres por fortuna, ¿no? Alejandra Guillén, Sonia Serrano, Griselda Torres, Paloma, ahorita se me vienen estos nombres, pero también está Omar García. Desgraciadamente son muy pocos los reporteros que están batallando contra Alfaro, ¿no? La mayoría han sido cooptados, tienen toda una estrategia de comunicación, ¿no? Incluso aquí, pues a nivel nacional, la armaron muy bien con periodistas como Alejandro Sánchez, ¿no? Del Heraldo de México, ¿no? O sea, ahí hacen alianzas, ¿no? Movimiento Ciudadano, ¿no? Y los alfaristas. Entonces, bueno, han creado toda como una red, ¿no? De complicidades, ¿no? Con los periodistas. Y pues ahora cuando salen y dicen, no, nosotros no hemos hecho nada, nosotros somos buena onda con los periodistas, pues bueno, no hay periodistas realmente que también defiendan a este reducido grupo, ¿no? Somos muy pocos los que andamos ahí. Ayer, pues, entre Marcela Turati y este grupo de periodistas acá en México que hace un buen acompañamiento para los colegas, pues trataron, ¿no? De ayudarlos ante pues, estos embates de Alfaro, ¿no? Va a seguir, yo creo que ahí el problema, sí, claro, porque Alfaro pues, está cometiendo muchísimos errores, sobre todo ahora que está creciendo tanto la violencia y los desaparecidos, etc. Bueno, pues está haciendo una narrativa ahora donde pues, obviamente se quiere ir al lado contrario, culpando al gobierno federal y culpando a los periodistas, ¿no? Entonces me parece que es muy grave, que habrá que estar atentos a lo que ocurre en Jalisco, ¿no? Yo digo, pues he vivido allá, tengo muy buenos amigos, entonces, bueno, pues tengo como algo especial en Jalisco, ¿no? Y creo que se han visto en momentos, claro, complicados, ¿no? Lo vieron con
Aristóteles, con Emilio González, pero yo creo que con Alfaro están peor, ¿no? Los reporteros, por lo menos yo me acuerdo con Aristóteles o con Emilio, se enfrentaban, ¿no? Incluso cuando Emilio les mentó la madre, ¿no? A los jaliscienses lo enfrentaron. Hoy no, hoy Alfaro puede mentar madres también y les puede decir groserías a los periodistas y no pasa nada. Entonces, bueno, pues habrá, yo creo que pues sí ponerle ahí ojo, ¿no? A lo que están pasando a los compas y acompañarlos, por supuesto. Pues sí, es una situación bastante grave y mi querido Luis Guillermo y Alejandro, buenos días, perdón, tuve que ir por un poquito de agua. ¿Tú tuviste alguna escaramuza en algún momento, Luis Guillermo Hernández, con el Mariano Otero del siglo XXI, como le llamó Enrique Krause? Porque en algún momento hubo algún intento de acercamiento contigo. ¿Qué te dice a ti la situación que se está viviendo ahora con estos compañeros, Luis Guillermo? ¿Y qué te dice de un personaje como Enrique Alfaro, el Mariano Otero del siglo XXI? Creo que nosotros estamos atestiguando el desdoblamiento de Enrique Alfaro en dos personajes. Un personaje local que presiona, que inhibe, que ataca a periodistas, y un personaje nacional camuflado con millonarios recursos en publicidad y epítetos gloriosos, pues gracias a los millones de pesos que le entrega de las arcas públicas a estos periodistas, a estos personajes que suelen modificar sus puntos de vista según el billete que les cae. Enrique Krause, pues los Ili del Universal, los Vázquez Raña de Excelsior y etcétera, ¿no? Me parece que estos dos personajes empiezan a confrontarse entre sí en la medida en que los periodistas, sobre todo los periodistas independientes, a los que hacía ya mención mi querido Alejandro Almazán, que existen en Jalisco y que forman parte de nuevos emprendimientos periodísticos que buscan pues ventilar el aire podrido de la escena mediática jalisciense, pues salen a la luz y hacen denuncias y hacen trabajo periodístico profundo que pues va a contracorriente de los millones de pesos que tratan de construirle una imagen al siniestro Enrique Alfaro. Cuando desde las redes sociales se critica a Enrique Alfaro, hay un conjunto muy cuantioso de cuentas que atacan a las personas que intentan criticar o que osan contradecir al Mariano Otero de Enrique Krause. Y esas cuentas están pagadas con recursos públicos del Estado de Jalisco. Hay partidas multimillonarias del Estado de Jalisco específicamente dedicadas a la inhibición de las críticas, al sofocamiento de las voces que estén intentando pues dar una visión distinta de este Jalisco cada día más derrumbado, cada día más caótico, cada día más en riesgo de estallido social. El problema está en que el poder unipersonal de Enrique Alfaro en Jalisco no tiene contrapesos en ningún caso, ni en el Congreso local, ni en las estructuras federales que podrían de alguna manera contenerlo. El problema es que Enrique Alfaro está gobernando solo y está gobernando con una pistola en la mano. Una pistola que no necesariamente dispara balas, pero que sí dispara censura, pero que sí dispara hostigamiento y que sí dispara amenazas. Ese es el papel que estamos viendo en estos momentos en Jalisco. ¿Quién le va a parar el alto a un gobernador que incluso para los parámetros autoritarios de una entidad como Jalisco está rebasando todos los límites del autoritarismo? ¿Quién le va a parar el alto a un gobernador que utiliza las arcas públicas como si fueran propias para hacer y deshacer? Lo que hemos visto en estos días, las denuncias de los colegas Víctor Hugo Magaña, Fátima Aguilar y Adrián y Eric de MBS Jalisco, son solo
Ojo, son solo el último eslabón de una cadena de autoritarismo, de una cadena de presión y de una cadena de hostigamiento que surgen desde las oficinas del gobierno de Jalisco. El gran problema es que el resto de la prensa, tanto jalisciense como nacional, están arrodillados ante el dinero que les puede proveer Enrique Alfaro y no hay manera de que se sumen a estas denuncias. Ahora resulta que el famosísimo Mariano Otero, que financió Enrique Alfaro con Enrique Krause, en realidad es un Victoriano Huerta, y un Victoriano Huerta de pacotilla. Pues gracias, Luis Guillermo, y bueno, pues Duro y a la cabeza. es un cierre de comentario tipo Luis Guillermo Hernández. No, pero fíjate que, muchas de las cosas, la verdad es que todo lo que dice Luis Guillermo tiene razón. Mira, yo solamente quiero remarcar 3 cositas. Las granjas de bots, en efecto, ¿no? O sea, Movimiento Ciudadano los tiene comprado muchísimo, ha modificado elecciones, o sea, desde las elecciones, ellos agarraron todos estos algoritmos, entendieron muy bien e hicieron esto de manipular elecciones, etc., todo a través de las redes sociales, han gastado muchísimo dinero. También lo que dice que está solo, en efecto, no hay un contrapeso. Morena está ahí, no hay cabeza. Pareciera que Mario Delgado, ¿no? Y el grupo de Marcelo, que son con los que se lleva Alfaro, ¿no? Pareciera que lo están perdonando y que le dicen, órale, no hay bronca, o sea, tú haz toda la impunidad que quieras. Me he enterado que también están muy cercados a Monreal, entonces, bueno, entre Monreal y Marcelo deben de estar protegiendo ahí a este pillo de Alfaro, ¿no? Y bueno, y la otra, pues sí, es la manera de la publicidad, ¿no? De cómo se han metido, ¿no? Con los medios. Alfaro, bueno, la gente de Alfaro llega y le dice, mira, si tú vas a jodernos, no te vamos a volver a dar publicidad. O sea, así está, ¿no? De hecho, ya está circulando en Twitter, está circulando una de esas grabaciones, ojalá que al rato corra más, ¿no? Pero es donde les están diciendo, mira, si tú lo sacas, se acaba nuestra relación con el gobierno, ¿no? Y entonces, pues ahora el vocero, que se llama Carlos Delgado, que por cierto era mi dealer en Guadalajara, yo le agradezco mucho porque digo, puta, qué chido, porque el güey avanzó, ¿no? Avanzó en la vida, cabrón, ¿no? De vender mota, pues ahora ya es el vocero. Y yo digo, bueno, y ahora me sale Carlos, el Güeren, diciendo que, pues no, que ellos nunca se han metido que nunca han sido mala onda con el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues, solo quería remarcar estas 3 cositas, ¿no? En donde yo digo, claro, por supuesto, o sea, tiene razón Luis Guillermo, ¿no? O sea, pareciera que lo dice tan duro, pero no, esta es la verdad. Así son, o sea, esto es lo que está pasando, solo que pues, no hay gente en Jalisco, bueno, sí hay, pero no tienen todo el apoyo, pues porque la maquinaria del gobierno los está aplastando, ¿no? Perdón. Sí, no te apures, Alejandro. De hecho, el comentario que hacía con los dichos de Luis Guillermo, pues también acá hemos sido durísimos también con pues todas las acciones y la represión que ha implicado pues tener a un gobernador de esta naturaleza ahí en el estado de Jalisco. Y yo quisiera pasar, mi querido Luis Guillermo, al siguiente tema y que tiene que ver con, pues esta denuncia muy particular que salió, que sorprendió a todos porque era así como que no te la esperas, ¿no? Josefina Vázquez Mota, pues este personaje que también tuvo una guerra sucia interna al interior de su partido, que ni siendo candidata la apoyaron, y esto es cuando la dejaron ser candidata y cuando no, sí o no, como quiera la golpearon mucho. Y hace denuncias precisamente contra 2 exmandatarios, precisamente Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Y cómo leer, cómo entender esta parte? Por un lado, pues uno se entiende que ella pueda estar en el Partido Acción Nacional, pero bueno, la discriminación o acoso, pues no respeta ni derechas, ni izquierdas, ni abajo, ni al centro, ni abajo, ni arriba. ¿Cuál es tu valoración, tu mirada de este tipo de confesión que tuvo Josefina Vázquez Mota? ¿Cómo leer e interpretar esto en tiempos electorales
Luis Guillermo Hernández? Quiero ser muy claro en este tema. Suelo no meterme en asuntos que tienen que ver con la discusión en materia de género, pues porque discutir asuntos de esta índole desde nuestra posición como varones suele siempre llevar una carga de no solo incorrección política, sino franca y abierta, pues agresión de género. Y me gustaría en ese sentido, una vez que aclaro que lo voy a hacer desde el punto de vista político, única y exclusivamente desde el punto de vista político, quisiera señalar una cosa. Me parece lamentable y sobre todo me parece vulgar el utilizar el discurso de género para la disputa política. No es solo Josefina Vázquez Mota, lo hemos escuchado también en Rosario Robles, por ejemplo. Dos paradigmas de mujeres políticas que se camuflan en el discurso del género para tratar de justificar o argumentar el desarrollo de sus trayectorias políticas. Me parece triste y sobre todo me parece vulgar que Josefina Vázquez Mota apele al discurso de género, en este caso me parece oportunista y sobre todo me parece, insisto, vulgar, porque después de escuchar sus argumentaciones, después de escuchar que Vicente Fox le mandó un correo un día antes del debate diciéndole que iba a apoyar a otro candidato y que en el momento que obtuvo la candidatura, Felipe Calderón le dijo que él tenía otros datos, pues me parece que no hay ningún tipo de violencia de género, sino simple y sencillamente una disputa política que se resuelve como se resuelven todas las disputas políticas, en un entramado de fuerzas, en una lucha de fuerzas de tú a tú. Yo me pregunto si esa violencia de género también la vivió Josefina Vázquez Mota cuando recibió aquellos 1.000 millones de pesos irregulares, corruptos, oscuros, para la asociación que, que encabezaba, en la que se suponía que luchaba contra los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Me pregunto si esa violencia de género también la vivió cuando hizo y deshizo en la Secretaría de Educación Pública de la mano de uno de los gobiernos más retardatarios en materia educativa en este país. Y me pregunto si también la vivió cuando aceptó el trabajo de secretaria de Desarrollo Social e impuso, escúchese bien, impuso medidas pírricas, medidas lamentables en supuestamente favor de los más desprotegidos de este país. Sin duda alguna, como es el caso de Rosario Robles, Josefina Vázquez Mota se trepa oportunistamente al discurso del género para tratar de llevar agua a su molino. Pero no nos engaña, Josefina no es un asunto de género, es un asunto de política y en ese sentido ella está tan embarrada, mujer o no, con toda la podredumbre que circundó a los regímenes neoliberales de los últimos 24 años. Pero más allá, Alejandro Almazán, de lo que dice Luis Guillermo Hernández, que en cierto sentido puede tener una cierta lógica por las acciones, omisiones y sobre todo la actuación política de Josefina Vázquez Mota, más allá de eso, creo que es importante no perder de vista que la violencia, se llame de género, violencia política, que pudiera ser el caso, pudo haber existido. Y la denuncia, no sé, a mí me parece que independientemente de los motivos es válida. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es un instrumento electoral y a quién beneficiaría en el último sentido, Alejandro? No, mira, yo creo que yo también, ¿no? Como que revisaba y decía, a ver, ¿dónde está la violencia de género? Sí, claro, sí la hay. La hay en el sentido de que es mujer. O sea, desgraciadamente, mira, la política, o sea, Fox y Calderón, pues han traicionado a cientos de políticos, hombres y mujeres. Pero creo que en el caso de Josefina sí hay esa traición o sí voltean hacia otro lado, hacia la Maciato con Peña Nieto, porque es mujer, simplemente porque es mujer, porque no es su compa y porque pues una parte del pacto patriarcal pues es que pongamos a nuestros compas, ¿no? Porque pues nuestros compas hombres pues son los que nos van a ayudar.
y una compa mujer, pues no va a ser tan fácil. Entonces yo creo que ahí, muy escondida, pero ahí está la violencia. O sea, a mí me costó como verla y dije, no, sí, claro, ahí está. O sea, sí hay. El problema es lo que dice Luis Guillermo, que Josefina se monta en esta parte de la, digamos, del discurso del movimiento feminista, y lo hace solamente cuando a ella le afecta, es decir, cuando hay una cosa individual. O sea, dice, no, pues es que conmigo fueron mala onda, entonces ahora lo denuncio. Pero cuando le pasa a otras mujeres, cuando le pasa a otras personas, entonces cero. Hace rato yo platicaba con mi esposa y ella me dice, mira, pues si ella es feminista y todo, bueno, pues las feministas somos activistas y las feministas andamos realmente haciendo cosas y lo primero que tenemos que hacer es la bandera del aborto. Si Josefina trae la bandera del aborto, adelante, o sea, bienvenida, vénganse esas feministas porque claro que las necesitamos. El problema de las feministas de la derecha, y estoy hablando con las palabras de mi esposa porque, bueno, yo de feminismo no sé, entonces, bueno, pues a ella es a la que le pregunto, y me dice, mira, pues es que el problema es que en la derecha, o sea, ese feminismo, pues no está realmente comprometido con el feminismo, o sea, porque no están con el aborto. Entonces ese es el primer derecho que hay que buscar, el aborto. Una vez que ya me digas, órale, está bien, yo sí voy contigo, vamos al aborto, hagámoslo, ¿no? Pero ¿qué pasa? La mayoría de las políticas, digo, desgraciadamente se han tenido que comportar como hombres, con esta masculinidad para poder llegar ahí. Yo me acuerdo mucho de un ejercicio que había, bueno, en un dictamen ahí en el Senado. Las senadoras del Movimiento Ciudadano, Patricia, había dado ya todo un argumento. No, llegó el pinche viejo de Dante Delgado porque él tenía que decirlo, porque él es el líder, ¿no? Y entonces, lo que había dicho Patricia Mercado se quedó a un lado, o sea, simplemente han estado usando el movimiento, ¿no? Se quieren como apoderar de ese movimiento. Por fortuna creo que pues, las mujeres no las van a dejar, ¿no? O sea, de eso tengo claro. Pero ahí está el problema. Mira, creo que Josefina sufrió más violencia política ya en campaña que las cosas que nos dice, ¿no? Porque en campaña sí, Calderón fue directo con ella y le dijo, yo no te voy a apoyar, o sea, yo voy a ir con Peña Nieto. O sea, ahí es más, ahí yo veo más la violencia de género, ¿no? De Calderón, ¿no? Es mi comentario por ahora. Gracias, mi querido Alejandro Almazán. Pues pasando precisamente en este roce que tiene que ver con todo lo que sí implicó Luis Guillermo Hernández el 8M y toda la movilización y confrontación y manejos políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, de los colectivos y las colectivas que marcharon, las que tuvieron una confrontación más directa con las autoridades de seguridad pública, las que marcharon de otra manera. Finalmente hay una cantidad de ángulos y lecturas impresionante. Desde tu punto de vista, Luis Guillermo Hernández, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Cuál es el saldo que nos dejó este 8M? ¿Cuál es el aprendizaje que hay que tener uno como periodistas, como sociedad civil y las autoridades, tanto federales como de la Ciudad de México? Decía yo, mi querido Ernesto, hace un par de días en la discusión pues, pública de este asunto, que desde mi punto de vista, el movimiento feminista organizado en nuestro país podría haber obtenido más o podría obtener más si se aliara al gobierno actual en términos de proyectar cambios, en términos de establecer metas, en términos de establecer derroteros conjuntos para tratar de alcanzar una transformación que solo un gobierno progresista podría empujar. Tenemos 40 años viviendo políticas pues antifeministas. Tenemos 40 años viviendo políticas de opresión, políticas de sometimiento, políticas de ataque frontal a los derechos de las mujeres. El neoliberalismo en una buena parte oprime al ser humano, pero específicamente oprime también a la mujer. Y me parece que
un gobierno progresista con todos los peros que podría ponérsele al gobierno del presidente López Obrador, incluso el pero de considerarlo a él un conservador antifeminista, incluso en ese espacio, el movimiento podría obtener muchísimo más, porque estamos hablando del primer gobierno con una cauda de mujeres impresionante en los espacios de decisión. No Nada solo la más, Secretaría de... perdón que te acote ahí nada más para que sepa usted, estamos precisamente colocando a cuadro el tweet de lo que está Luis Guillermo comentando. Adelante, perdón. Es lo que decía, ¿no? El movimiento feminista podría estar desaprovechando la oportunidad histórica de tener un gobierno progresista que podría impulsar su agenda, que podría establecer su agenda en las leyes mexicanas. Está ahí la secretaria de Gobernación, está ahí Nadine Gassman, está ahí la secretaria de Educación, la secretaria de Desarrollo Social. Es decir, hay un conjunto de mujeres con una amplia experiencia en lucha feminista, pero también con una capacidad de decisión importante, no solo en el Poder Ejecutivo, también en el Poder Legislativo e incluso en el Judicial. Me parece que, y eso es un punto de vista absolutamente particular, me parece que al dejarse convencer de que el enemigo del feminismo es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el movimiento feminista está perdiendo más de lo que gana. Y con esa pérdida perdemos todos y perdemos todas, porque los cambios necesarios para alcanzar una sociedad igualitaria, una sociedad justa, una sociedad que custodie los derechos de hombres y mujeres por igual, pues nos queda más lejos, nos queda más fuera del alcance de nuestras manos. Me parece que un buen cambio de tuerca después de este tristísimo 8 de marzo, en el que perdimos todos y perdimos todas, podría ser reorientar la discusión y el diálogo entre los diferentes colectivos feministas del país y el gobierno federal. Reimpulsar el diálogo y la comunicación, los puentes de entendimiento para impulsar los cambios que aún hacen falta entre los colectivos ciudadanos, los colectivos sociales y las estructuras del gobierno federal. Me parece que es la oportunidad histórica única de alcanzar estos cambios. Me parece que estamos ante la posibilidad de transformar las relaciones y las estructuras sociales que han prevalecido durante décadas, durante siglos incluso. Si hubiera una percepción distinta y un entendimiento distinto entre las fuerzas feministas y el gobierno mexicano, creo yo, y a lo mejor peco de iluso, a lo mejor peco de ingenuo, creo yo que se ganaría mucho más en esta lucha por la igualdad y la justicia y la equidad si hubiera un cambio de perspectivas y si dejaran de comprarle a la derecha electorera el discurso de que el gobierno de López Obrador es el enemigo. ¿Ganaría más el gobierno López Obrador si tendiera puentes y se acercara al movimiento feminista, Alejandro? Te lo pregunto porque en la discusión, el debate que se ha dado alrededor de este tema, y no solamente en este 8M que acaba de pasar, sino desde prácticamente el inicio de la administración, ha habido señalamientos reiterados de que la forma de responder del gobierno del presidente López Obrador y el presidente en particular es, por lo decirlo menos, insuficiente y se acusa mucho de que se peca de que no hay un entendimiento total de lo que sucede en el país en este tema en particular de los feminicidios y de la violencia de género cotidiana hacia las mujeres en el país. Entonces, por eso te pregunto, ¿no sería como al revés de la tesis que plantea Luis Guillermo o cómo lo entenderías tú? No, yo creo que sí, tender puentes necesita, porque mira, Andrés Manuel, al contrario de lo que dice Luis Guillermo, yo creo que Andrés Manuel se metió solo en este problema. Mira, Andrés Manuel llegó, un gobierno, puso a mujeres, etc. El problema es que Andrés Manuel es un macho, como todos nosotros, y hay unas cosas que no entiende Andrés Manuel. Y políticamente él se ha agarrado en decir la derecha está atrás del movimiento feminista. No, 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 la derecha no está. O sea, la derecha se está montando y se quiere montar, pero en realidad no está atrás. O sea, atrás hay una causa legítima de las mujeres, las están matando, las violan, las desaparecen. O sea, es legítimo. Y Andrés Manuel contra eso no puede ir, contra esa causa legítima. Él viene de esas causas legítimas, él las entiende. Creo que su problema es que
como se metieron Claudio X González y Felipe Calderón y todos estos que hoy son feministas, que obviamente pues no lo son, ahí es donde viene su problema de Andrés Manuel, ¿no? Y entonces dice, no, porque esto es de la derecha, esto es de la derecha, y nadie lo hace entender, nadie lo quita, lo baja de su macho, de que esto no es de la derecha, esto es un movimiento legítimo. Entonces, cuando él entienda eso y empiece a tender los puentes, claro que va a cambiar mucho la situación, porque yo creo que las mujeres, digo, yo no tengo por qué meterme en ese tema porque no es el mío, ¿no? O sea, yo más bien en el 8M lo que hago es escucharlas, ¿no? O sea, me callo y escucho, ¿no? Digo, pues eso es lo que tenemos que hacer los hombres, ¿no? E incluso toda esta semana deberíamos de callarnos, ¿no? Porque tenemos 53 semanas para hablar, ¿no? Nosotros siempre tenemos el poder de hablar, pero las mujeres no, desgraciadamente. Bueno, ese día creo que Andrés Manuel lo entienda. Claro que va a tender puentes porque además tiene a las feministas ahí con él, ¿no? Está, o sea, Sánchez Cordero, todas las secretarias que acaba de mencionar Luis Guillermo son 6, 7 secretarias, o sea, nunca se había visto esto en un gabinete, por supuesto que no, pero una cosa es que las pongas y otra cosa es que actúen, ¿no? Y no han actuado, o sea, solamente están ahí, a lo mejor que las críticas cuando dicen es que parece que están de adorno, bueno, pues a lo mejor son válidas de pronto las críticas en ese sentido, pero para mí es fundamental que Andrés Manuel entienda que este no es un problema de la derecha, que este es un movimiento legítimo, y así es como se van a empezar a cambiar las cosas. O sea, poner una valla, pues obviamente le va a dar la vuelta al mundo en las noticias, ¿no? Porque te habla de que, aunque él diga, no, pues es para evitar ABC, bueno, pues no, los mensajes son, el mensaje que estás dando desgraciadamente es que sí, le tienes un miedo a las mujeres, ¿no? Le tienes miedo a este movimiento feminista, ni hablar, ese es el mensaje que estás dando, a lo mejor en tu cabeza pensaste que ibas a dar otro mensaje, a lo mejor en su cabeza pensaron que era un muro de paz, no era un muro de paz, ¿no? Y terminó convirtiéndose en un memorial que al final, bueno, lo tuvieron que sacar, mi esposa me decía, oye, ¿y ahora qué van a hacer con todas esas vallas? Porque pues es un memorial, o sea, deberían de conservarlo, pues no, terminó también yéndose, ¿no? Es decir, o sea, sí ha habido, y no, por supuesto que no lo es. Ellos se quieren montar, que es diferente. Sí. Gracias Alejandro Almazán. Nada más Sí. para cerrar esta idea, mi querido Ernesto, dame un minutito nada más. Discrepo un poco de lo que dice Alejandro, porque me parece que aunque el presidente de la República efectivamente es torpe en cuestiones de género y efectivamente pues es su propio obstáculo a la hora de tender puentes hacia los movimientos feministas, el conjunto de secretarias y de colaboradoras que tiene alrededor demuestran su capacidad para entender la visión femenina. Es el primer gobierno federal que tiene 9 secretarias de Estado, 9 secretarias de Estado, ocupando las carteras más importantes del país, excepto Hacienda. El resto de las carteras vitales para el funcionamiento del gobierno federal están a cargo de mujeres. La política energética, la política de seguridad, la política de gobernación, la política de desarrollo social, la política de trabajo, la política cultural, incluso la política que tiene que ver con la función de toda la estructura gubernamental. No es un asunto menor que las tenga ahí. Y tampoco me parece incluso grosero considerar que estas 9 mujeres puedan ser floreros de una estrategia gubernamental. Me parece que es importante entender que si bien el presidente de la República no tiene un discurso feminista, sí tiene una intención feminista. Y me parece que ahí es donde yo rescato este valor que podría construirse. Pero los cambios, recordémoslo siempre, los cambios sociales no salen del gobierno. Los cambios sociales se empujan desde la sociedad. Y son los colectivos sociales, son los movimientos sociales los que empujan los cambios, no el gobierno. El gobierno solo tiene la obligación de administrarlos. El gobierno solo tiene la obligación de asentarlos en las leyes y darles estructura para la convivencia social. Todos los cambios se empujan desde afuera, desde las calles, y por eso es el llamado que hago, y por eso es el lamento que tengo. Los colectivos sociales, los movimientos sociales tendrían la oportunidad histórica de empujar todos los cambios que hacen falta. Si rompieran esta dicotomía de gobierno antifeminista, presidente antifeminista.
Me parece que es un buen momento histórico para empujar estos cambios. En el gobierno y en el poder legislativo están las voces femeninas adecuadas para empujar estos cambios. Lo único que hace falta es sentarse a dialogar y a discutir el derrotero. Gracias, gracias, mi querido Luis Guillermo Hernández. Pues obviamente con el tema y con las posturas, como ustedes podrán imaginar, pues en el chat está hirviendo las críticas a Luis Guillermo y la defensa a Luis Guillermo, cosa normal, y además en un asunto normal y que queremos que usted entienda, es que entre nosotros mismos que estamos aquí como periodistas, pues tenemos diferencias y distintos ángulos, como el que ahorita están teniendo Alejandro Almazán y Luis Guillermo Hernández. Y déjeme también colocar mi punto de vista en esto que estamos hablando, que me parece importante poder hacerlo. Y siempre, como usted nos está viendo, en estos tonos afables y respetuosos que tenemos, y que le pedimos también a usted, audiencias que nos está escuchando, que pueda, si tiene diferencias o discrepancias, pues que mantengamos este respeto que podamos tener entre todas y todos. Hay algunos comentarios que, por ejemplo, señalan, de acuerdo con Luis Guillermo Hernández, Rafael Gutiérrez Carbonell, estimado Ernesto, tu pregunta plantea un falso dilema por ser coyuntural. Luis Guillermo apunta a puntos de vista más amplios y de largo alcance. Dice Luz Ibarra, totalmente de acuerdo con Luis Guillermo, apoyo las demandas feministas, pero no las formas. Adriana Cos, que ella está en Puerto Vallarta, dice, no, hombre, Luis Guillermo, te perdimos. ¿Cómo se va a aliar el movimiento feminista a un gobierno misógino? O Teresa Carmona, que es pues que ella en su momento estuvo en los orígenes, en el nacimiento del Movimiento por la Paz, y que ella también pues perdió un hijo en estas terribles historias que hay en el país. Dice Luis Guillermo, ojalá hubiera mujeres feministas en esta mesa para que mansplaining, ¿no? Es decir, un poco la macho opinión, por decirlo de alguna manera. Y yo comento, ¿no? Yo en esta ocasión con tu tweet ahí, Luis Guillermo, sí, yo comparto más el ángulo de Alejandro Almazán, en el sentido de, uno, que yo no creo de ninguna manera que el movimiento feminista haya sido cooptado por la derecha. Saben las feministas perfectamente quién controla y cómo ha sido la derecha con ellas a lo largo de la historia, no solamente de este país, en el mundo entero. Y a mí me parece que hay un ángulo que sería también valioso explorar, es ¿a quién escucha el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque pues el presidente López Obrador lleva 2 semanas defendiendo, por ejemplo, el caso de Félix Salgado Macedonio, lleva 2 semanas defendiendo a Félix Salgado Macedonio, y en sus ángulos pues nunca ha planteado el punto, no solamente de pues cuál es la condición de las mujeres que están denunciando. Por poner solo un ejemplo, el caso de Félix Salgado Macedonio, hay muchos otros casos cuando el presidente aborda el tema del feminismo, pues a mí me queda claro, uno, que no es un tema que comprende ni que domina. Dos, que para mí ese es el que más me preocupa ahí, Luis Guillermo y Alejandro Almazán, Alberto Nájar, es que tengo la impresión que ya no hay nadie quien le hable al oído al presidente. Y el caso de Félix Salgado Macedonio y el manejo sobre el tema del feminismo hasta el día de hoy, que lo vuelve a tocar y ayer lo volvió a tocar, y otra vez el caso de Félix Salgado Macedonio, y otra vez sobre su concepción de la marcha y quién estaba detrás, ¿no? Sin considerar toda la parte legítima que de una lucha tremenda que llevan décadas en sexenios pasados
en estos, hasta Brigada Marabunta le tocó, ¿no? También ser desacreditado. Y mi punto ahí es, Luis Guillermo, Alejandro Almazán, Alberto Nájar, es a quién sí escucha el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque tengo la impresión, viendo cómo se conduce en este tema, que no escucha a nadie y solo está escuchando su propia voz. Y claro, cuando estamos en un momento, por lo menos hablando yo a título personal, que de ninguna manera quiero que regrese la derecha, ni el PRI, ni el PRD, ni todas esas caterva de rufianes que hemos tenido históricamente en el país y que nos dejaron en la condición que nos dejaron. Pero también, pues uno ve estos dilemas y dice, bueno, no, pues no, tampoco me voy a callar frente a una situación de esta naturaleza. Son temas y momentos complejos, pero ese temor es el que tengo, Alejandro Almazán y Luis Guillermo, de que tengo la impresión que hay muchos momentos que el presidente pues ya no está escuchando a su gente, aunque tenga 1000 en el gabinete, 1000 mujeres en el gabinete, pues de qué sirve si no las va a escuchar. Alejandro Almazán. Y mira, yo creo que ha habido momentos en que Andrés no escucha, ¿no? Andrés es solo Andrés, en su momento, por ejemplo, en la campaña de 2006, solo fue Andrés, y si hubiera escuchado a quienes le decían, oye, hay que hacer alianza con tal, bueno, pues a lo mejor no hubiéramos llegado a ese 2006, ¿no? Andrés tiene esos, bueno, el presidente tiene esos lapsos, y yo creo que hoy está en uno de esos lapsos, ¿no? En donde, sí, no está escuchando a alguien, y a quien está escuchando debe ser hombres, porque una mujer le diría, oye, ya, o sea, hay que bajar a Félix, o sea, por supuesto, una feminista le diría, ya, o sea, no tienes por qué defender a Félix. Entonces, si está solo y él está montado en que la derecha es la que está atrás y que por eso a Félix lo están atacando, pues se está equivocando y ese error le va a costar muy caro. A lo mejor gana Félix, a lo mejor Morena gana en estas elecciones de 2021, ¿no? Pero a la larga le va a afectar mucho a Andrés Manuel, ¿no? O sea, creo que Andrés tiene que hacer un esfuerzo, como tenemos que hacer todos los hombres, que es aprender de construirnos, leer sobre el machismo, leer sobre masculinidades, ¿no? Para ir entendiendo, porque, mira, la izquierda sí está por la justicia social, pero en la izquierda hay mucho macho, mucho macho, igual que en la derecha, ¿no? Entonces, el machismo no respeta edad, sexo, ¿no? O sea, estamos ahí todos y bueno, pues creo que tenemos que aprender. A lo mejor Andrés, pues ya no quiere porque pues es de esta generación que es un poco más menor que la de mi padre y la de mi padre pues no van a entender, pero valdría la pena un poco que le echara ojo porque al no entender, al no tener este manejo del tema, de la masculinidad, deja allá del feminismo, porque pues no lo vamos a tener nunca los hombres, pero más si no maneja tampoco el tema de las masculinidades, se va a seguir tropezando y los próximos meses pues van a seguir, se va a recrudecer, digamos, el enfrentamiento entre el movimiento feminista y Andrés Manuel, y va a ganar el movimiento feminista, ¿eh? El movimiento feminista va a ganar porque es más legítimo, o sea, que en este momento la postura que está teniendo Andrés Manuel. Pero sí va a ganar el movimiento feminista, Luis Guillermo. Tú has planteado que ganaría más aliándose en algunas estrategias con el gobierno del presidente López Obrador. Yo no acabo de entender, yo personalmente coincido con los dos, no es que quiera hacerle al árbitro ni neutral, pero es que sí coincido con parte de lo que dice Luis Guillermo y también mucho con lo que dice Alejandro Almazán, porque al final del día no encuentro que hay una contradicción, al contrario, esto puede en alguna otra forma inclusive ser una respuesta más integral. Aquí la pregunta es hasta dónde vamos a llegar en este tema, porque de la impresión que tengo yo es que el comportamiento que se ha tenido por parte de la autoridad del gobierno, sobre todo el presidente López Obrador, con estas decisiones que son acertadas, como tener a más mujeres en el gabinete, y es cierto, no son cualquiera, o sea, están en responsabilidades muy grandes, las más importantes del gobierno. Aquí el tema es que con un presidente tan poderoso como es el presidente López Obrador, así estés en la cartera más vital para el gobierno, siempre estarás sujeto mucho a la inercia que marca el presidente y es complicado como tener tu propia dinámica y tu propio camino, pues aunque tengas que hacerlo.
Entonces sí es un poco complejo. No sé si eventualmente este tema, más allá de todo lo que se puede discutir, y también coincido en esa idea de que nosotros como hombres no tenemos como que mucha calidad moral para opinar de temas como este, pero sí del tema que implica en este país la relación de lo que estamos viviendo, porque es un asunto que está vivo, está presente, forma parte de la sociedad mexicana. No sé si hasta qué punto esto pueda ser no quiero llamarle Waterloo, porque sería exagerado, pero sí una gran crisis para Andrés Manuel López Obrador, Luis Guillermo. Yo creo que no hay gobierno, por muy fuerte que sea, que pueda detener los cambios sociales que se empujan desde una sociedad, mi querido Alberto. No hay gobierno, por muy fuerte, por muy poderoso, por muy popular que sea, que tenga la posibilidad de detener las transformaciones que se empujan desde las bases sociales. Hemos visto caer muchos gobiernos que se resisten a entender esas transformaciones sociales en el mundo entero. Me parece que el empuje social siempre es más vital y siempre es más importante y siempre es más poderoso que cualquier gobierno. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en América Latina, lo hemos visto en Europa. Y me parece que en el caso mexicano, el movimiento feminista, como bien dice mi querido Alejandro Almazán, va a triunfar. De eso no tengo ninguna duda. Llegaremos a una sociedad más equitativa, llegaremos a una sociedad más igualitaria, llegaremos a una sociedad más comprensiva con la necesidad de respetar los derechos, las posibilidades, las oportunidades de las mujeres. El problema que yo veo es cuánto nos vamos a tardar en llegar ahí. Y me parece, y ese es el punto central de mi argumentación, que una alianza con un gobierno progresista como este podría hacer las cosas mucho más rápidas, mucho más fáciles, eventualmente, que esperar a que otro gobierno, pues hemos vivido los últimos 20 años, gobiernos de distinta índole, de, de factura derechista, y los cambios, pues no solo no han llegado, sino que en algunos casos han retrocedido las transformaciones sociales. Me parece que el punto es, el punto no es, perdón, si el movimiento feminista va a triunfar o no, lo va a hacer. Y me parece que podría hacerlo más rápido, o por lo menos más fácil, si pudiera crear estos puentes de entendimiento con el gobierno de López Obrador. Yo no tengo problema, en realidad no veo ningún problema en el matiz machista del presidente de la República. Los cambios se pueden hacer incluso a pesar de él, si este fuera el punto. Los cambios pueden empujarse incluso a pesar de él mismo, si este fuera el punto. Lo que me preocupa es la incapacidad de aterrizar esos cambios en las leyes, en la Constitución. Y es ahí donde me parece que la incidencia de la sociedad es más necesaria. Olvídense del presidente. El presidente solo es una figura administrativa, solo es una figura de poder. Los cambios tienen que empujarse en la calle y llegar a las leyes, que es ahí, exactamente ahí, donde surte en efecto, donde se cambia la estructura social, donde se trastoca la realidad cotidiana. Y me parece que ese punto es donde no hemos incidido, donde no ha habido empuje en estos momentos. Pienso simplemente, solo para cerrar la idea, pienso en la posibilidad de empujar una de las demandas ancestrales de los movimientos feministas, la demanda del aborto legal, la demanda de la despenalización del aborto, que se logró en muchas ciudades del país, en muchos estados del país, pues gracias al empuje social y pese a la resistencia de los gobernantes. Me parece que este tipo de transformaciones pueden hacerse a nivel nacional en un momento como este. Me parece que están las condiciones, un Congreso de mayoría progresista. Me parece que es en este momento cuando se podrían empujar estos cambios sociales, independientemente de que el presidente no se exprese correctamente en términos de género, independientemente de que el presidente efectivamente sea torpe para entender qué significa el feminismo. Gracias, mi querido Luis Guillermo Hernández. Alejandro Almazán, pues casi se nos acaba el tiempo, así que ahí les pediríamos
a ustedes con una reflexión final tuya, Alejandro, y otra de Luis Guillermo Hernández. Les sigo comentando que los comentarios están en el hervidero. Yo de acuerdo con Luis Guillermo, yo en contra de Luis Guillermo, y en fin, hay un poco de todo, pero afortunadamente se están en muy buenos términos, a pesar de que algunos sean duros contigo, Luis Guillermo, conmigo, o con cualquiera de nosotros. Me parece que son en términos respetuosos, sí, apasionados, cosa que nos gusta. Así que en una reflexión final, Alejandro Almazán, ¿con qué estaría cerrando? Ya, bueno, solo para decirle al público, bienvenida también las críticas, ¿no? Digo, pues de eso se trata, ¿no? Para esto existe, ¿no? O sea, no somos de los que vamos a bloquear, ¿no? Al contrario, yo creo que el público nos alimenta mucho, ¿no? Por supuesto, toda esta es una alimentación de todos, ¿no? Y yo quiero cerrar con que tengo claro que Andrés Manuel no es un misógino, es un macho, pero no es un misógino, ¿no? Digo, la misoginia va más allá. Pero tiene un problema, Andrés. O sea, nuestro problema es que es un caudillo y que es tan fuerte, lo dijo hace rato Nájar, Andrés Manuel es tan fuerte, es tan poderoso, que luego, pues cuando pasan cosas de esto así de debates feministas, vemos a las mujeres del gabinete como paradas, como pasmadas, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? O sea, que nos manden como una señal. Yo las respeto, las admiro, la verdad es que me parece que hacen cosas geniales, ¿no? Pero el peso de Andrés Manuel, el caudillismo de Andrés, le pesa a todos, mujeres y hombres, a todos, o sea, no solamente a las mujeres del gabinete, sino les pesa a los hombres, y creo que ahí es donde viene como una especie de no saber de pronto qué hacer para no hacer enojar al caudillo, al jefe, ¿no? O sea, creo que ahí es donde hay un problemita de comunicación, pero me consta que las mujeres del gabinete hacen lo que ellas traen en la cabeza. O sea, sus estrategias las hacen. O sea, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, está haciendo lo que ella trae en la cabeza sin que Andrés Manuel se esté metiendo y diga, oye, haz esto. No. Ahí no se mete Andrés Manuel. O sea, me consta, lo he visto. Entonces, por eso sé que, o sea, no es misógino ni nada, pero su problema creo que ahí es el peso que tiene Andrés Manuel. Es muy fuerte, es un caudillo. O sea, hay que verlo así, es nuestro caudillo, y pues ¿quién se le enfrenta de pronto a un personaje así, ¿no? Entonces es donde viene lo difícil, y solo me quedo con que ojalá Andrés entienda, que se ponga a leer un poco más de las masculinidades, y seguramente poco a poco pues va a tener más habilidades para entender este movimiento que en efecto no entendemos los hombres, pero que no tengo duda de que va a ganar. ¿Con qué cierra Luis Guillermo? Bueno, yo creo que insisto en la oportunidad histórica de empujar los cambios para alcanzar la igualdad de nuestra sociedad. Insisto en la convocatoria a los movimientos feministas, a los movimientos sociales, pues a tratar de aprovechar el momento histórico de este gobierno progresista, pues para transformar a nuestra sociedad, no solo en ese ámbito, sino en todos los que hacen falta. Me parece que es un momento en el cual todos y todas podemos obtener mucho más y podemos alcanzar esos cambios que anhelamos para nuestra sociedad, porque hay un gobierno que pues no es autoritario, hay un gobierno que no es represor, hay un gobierno que no asesina por pensar distinto, y sobre todo hay un gobierno que puede convertirse en aliado porque están ahí los personajes y las figuras que podrían constituirlo. Yo no quiero opinar de estos temas precisamente por esta difícil y escarpada pues vía de hablar de feminismos desde nuestra masculinidad, pero bueno, le entro al toro, y pues ahorita voy a prenderle una veladora a mi santa madre, pues porque hoy la recordaron con mucho cariño muchas de ustedes y muchos. Ya, pues Luis Guillermo Hernández y Alejandro Almazán, también Alejandro Almazán ya le tocó también sus llegues ahí, que ya hasta le dicen también ya machista y también misógino, y bueno, ya a todos nos está golpeando. Creo que el que la está librando hoy más o menos es Alberto Nájar. No te creas, también ya me tocaron mis raspones. Ya sí leí también ahí. No, y le recuerdo también que mañana
pues tenemos la mesa con las periodistas. A propósito de quienes comentan, ¿y por qué no hay mujeres en esta mesa? Porque hoy es la mesa con los colegas periodistas que hicimos. Además, recuerde, un intercambio porque a Luis Guillermo se le complicaba por cuestiones de trabajo los martes. Entonces, esta mesa que teníamos los martes con Alejandro y con Luis Guillermo se pasa a los miércoles, la mesa con los abogados se pasa al martes, y el jueves tenemos la mesa con las periodistas Daniela Pastrana, Luisa Cantú y Jessica Cermeño. Y el viernes estamos planteando, ahí estamos en pláticas, porque se estaría abriendo precisamente otra mesa de mujeres, no periodistas, sino de distintos ángulos, algunas feministas ahí también, pero también una mesa de mujeres. Estamos también en pláticas para tener pues esta mesa los viernes, tal vez no todos los viernes, pero la idea es que por lo menos 2 viernes, vamos a ver si se puede más. En esas andamos y le queremos agradecer de veras sus puntos de vista, sus críticas, sus opiniones que nos vienen bien a todas y a todos, y a Luis Guillermo Hernández y a Alejandro Almazán, pues siempre eternamente agradecidos con los ángulos, con las reflexiones, y lo que me queda claro, y espero que usted como audiencia también lo tenga claro, es que créanos que intentamos hacer lo mejor que podemos nuestro trabajo cuando es en el ámbito periodístico, y ser honestos y francos cuando es en el ámbito de la opinión que tenemos sobre los distintos hechos que se suceden en nuestro país. Así que Alejandro Almazán, Luis Guillermo Hernández, muchísimas gracias. Nada más, rapidísimo, rapidísimo, mi querido Ernesto, un comercial. Esta noche en Radar a las 8 de la noche, una charla con el director de Birmex, el laboratorio de vacunas del gobierno mexicano, que fue desmantelado durante los sexenios de Peña Nieto, Calderón y Fox, y que está siendo rescatado por el gobierno de López Obrador. Vamos a tener a Pedro Centeno, el doctor Pedro Centeno, el director de Birmex, esta noche en entrevista, y un estudio de Tlatelolco Lab sobre la derecha infiltrándose en las plataformas digitales, aprovechando la coyuntura del 8 de marzo, precisamente, una interesantísima investigación que están haciendo en Tlatelolco Lab. Juliana Tilano estará con nosotros para hablar de estos temas. Pues muchas gracias, Luis Guillermo. Así que no lo olvide, hoy en punto de las 8 de la noche, Radar, bajo la conducción de Luis Guillermo Hernández, una muy interesante y muy importante entrevista con el director de Birmex, esto que está intentando rescatar, como bien dice Luis Guillermo Hernández, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que pues nos vemos a las 8 también, Luis Guillermo, muchas gracias. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Luis Guillermo. Ustedes. Pues es un tema polémico, Ernesto, en donde a mí me queda claro que coincido muchísimo con lo que se planteó en esta mesa, y sobre todo lo que decía Alejandro Almazán. Está muy difícil, yo creo que casi imposible, que desde una masculinidad, desde la perspectiva de ser hombre, tengas una opinión que sea, pues sí, válida, porque tienes derecho a hacerlo, pero la calidad moral como para hablar de estos temas, pues sí, yo entiendo que es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, pero hacemos un esfuerzo porque tiene que abordarse el tema. También se tiene que hablar, como tú dices, Ernest, con honestidad desde esta posición, porque esto es un aprendizare, esto es una cosa de todos los días. Y créanos que, al menos en mi caso, yo hago un esfuerzo todos los días por ser por lo menos una mejor persona, y en los temas en los cuales no tengo forma de hacerlo, pues también prefiero evitar opinar. Así es, mi querido Alberto Nájar, y sabemos, ¿no? Ahí está también este planteamiento de que pues nosotros no debemos hablar o nosotros no debemos opinar sobre estos temas. Creo que hay que hacerlo, hay que aventurarse. Puede uno cometer ahí algún dislate o no, pero créanos que tenemos pues hacemos mucha cobertura sobre la condición de las mujeres, por ejemplo, muy particularmente las mujeres que están también en pobreza, las mujeres que son
más discriminadas, y esto lo vamos a seguir haciendo. Por eso es que también nos atrevemos a abordar los temas, porque creo que es importante y es nutritivo también para nosotros en este aprendizaje que estamos teniendo.